Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, agradeceros muchísimo el que me hayáis invitado nuevamente. Hace muchos años ya estuve aquí en otras jornadas organizadas también por este grupo de trabajo sobre museos y género. Agradecer al Museo de Historia que nos acoge y a la relación que hemos tenido también a lo largo de todos estos años y a estos profesionales catalanas que estáis sentando cátedra en otros museos del Estado español. Porque puedo decir que realmente este grupo de género es el motor de cambio de lo que pasa en muchas otras instituciones. Yo me gustaría, traigo una caja que es como si fuera una caja de zapatos, pero es una urna realmente, ¿no? Este es el título de Soterradas, que coincide que es igual en catalán que en gallego, que son las historias enterradas, ¿vale? Y también como nos movemos con metáforas, pues también viene sobre lo que quieren que hagamos, ¿no? O sea, que nos quedemos sin identidad. Esta es una matriusca, pero no es matriusca, podría ser pedrusca o... que es un poco... Vale, y también, cómo hemos llegado hasta aquí o cómo hemos llegado desde Lugo hasta aquí. Es decir, no es un proyecto más, no es un programa más. Hace 39 años que nosotros nos marcamos el objetivo de ser una institución, de ser un museo. Tal vez porque, yo asumo la responsabilidad de gestionar, de dirigir museos y la herencia que recibí de mis padres no fue dinero, fue el valor de la palabra. Entonces, estoy un poco harta de trabajar en un museo, el valor de la palabra, ¿qué es un museo? Al servicio de quién está un museo. Un museo, si no es accesible, integrador, inclusivo, igualitario y sostenible, no es un museo, es un almacén de objetos muertos e inertes al servicio del poder. ¿Qué pasa? Que todo esto ya suena como demagogia. Se está haciendo tanta cosmética de las desigualdades que llega un momento que ya no llegamos a la ciudadanía. Los museos, que somos un medio de comunicación con credibilidad, llevamos engañando durante tantos años a la ciudadanía, no haciéndola partícipe de lo que es su historia, su presente y su futuro, que al final nos están dando la espalda. ¿Podemos ser un fotocol político? Sí, eso somos maravilloso fotocol político. Pero verdaderamente no estamos. ¿Dónde tenemos nuestros referentes a la hora de investigar? Yo siempre digo que mi primera historia soterrada empieza con mi propia realidad, que es donde tenemos cada una de nosotras. Yo creo que la mejor investigadora que conocí fue mi madre, que miraba día a día lo que le costaba para que gente como poder estirar, saber si me quedaba pequeño un zapato. Es decir, esa realidad de la investigación que hay que hacer para no dejar a nadie fuera es algo que no es un antes y un después. A lo largo de las veces que he venido aquí, os contaba, hemos hecho muchísimas actividades, y nos parecía que haciendo actividades, estábamos por el camino. Incluso nos formábamos y traíamos a Lugo a todas aquellas investigadoras que estabais trabajando en museos, en universidades, en otros campos, trabajando de qué manera podíamos trabajar ese museo y de qué manera podíamos rescatar. Pero nos damos cuenta, como antes hice esa intervención así un poco... que realmente, y cuando vemos que alguien excluido, excluye. Y eso es por la manera que tenemos de enfrentarnos a las desigualdades y a los relatos. O sea, yo que vengo de la tierra del minifundio, en los servicios de los museos el minifundio es el reino de taifas. O sea, mi departamento, mi tesoro, mi pieza, mi mundo. Y nos olvidamos de quién tenemos al lado. La primera historia soterrada es con quién trabajas. ¿Con quién trabajas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te mueves? ¿Cuál es la función del museo? ¿Cómo generas espacios de igualdad dentro de ese museo? Y luego vas generando capas. Capas que son las capas humanas. Que tú puedes ser mujer, pero no es lo mismo ser mujer rica que pobre. Ser mujer en la ciudad que en el medio rural. Ser mujer migranta que ser mujer migranta con pasta. Ser mujer lesbiana en el rural que en la ciudad. No es lo mismo, o sea, tantas capas de desigualdades y una manera tan sumamente absurda de trabajarlas. De tal manera que de repente nos ponemos con temas de accesibilidad y entendemos que la accesibilidad
toca para temas con personas con discapacidad. Vale, ¿me queréis decir cuando una mujer discapacitada vive en el rural, a la vez es lesbiana, entonces ¿en qué grupito la metemos, no? Quiero decir que esto es un tema de que a veces te das cuenta de que dices, bueno, hablamos de sostenibilidad, ahora hacemos un panel con lectura fácil, porque ahora toca la lectura fácil, o los navilens, o no sé qué. Mañana lo hacemos lila, porque toca mujeres. Y pasada lo hacemos con la bandera porque toca el Día del Orgullo. Y luego lo hacemos el Día del Matrimonio. O sea, esto no puede ser así. Y no sé, porque no tenemos tiempo. Están pasando cosas lo suficientemente graves para que el museo, que es una herramienta de transformación social, nos pongamos las pilas, porque realmente tenemos un poder real, que es la fuerza iconográfica y la fuerza que da la historia del futuro y lo que está aconteciendo hoy, pero de lo que pasó ayer, y la responsabilidad que tenemos. No podemos seguir perdiendo el tiempo haciendo verdaderas cosas cosméticas. El día de, el día de, el día de. No se consigue la transformación. Si consiguiéramos la transformación, ¿os parece que estaríamos viviendo la situación que estamos viviendo actualmente? No, no la estaríamos viviendo. Bueno, entonces, decía que estamos viviendo en este momento, es la primera vez, se lo decía hace un rato a un amigo, que tengo un poco de miedo. O sea, la palabra miedo ahí encarna, pues sí, tengo miedo a muchas cosas, aunque me parezca que no. Pero estoy en un momento en que estamos ante el proyecto más brutal que he llevado a cabo en mi vida. He hecho en Fuizonada desde hace 39 años. Imaginaros, un castillo que fue derribado por los irmandiños en una revuelta de los irmandiños y que de repente le quitamos las colecciones, le quitamos las cartelas y generamos una nueva revolución comunitaria. Y todo esto lo estáis sabiendo vosotros, porque mi jefa cree que el día 30 inaugura el nuevo proyecto museológico museográfico del Museo de San Payo de Narla. Es decir, y ese es el nuevo proyecto museológico museográfico. Antes me decía la de Gerestóricas, cuando hablábamos del tema de hackear los museos. No es suficiente porque no lo entendemos. Es que no entendemos lo que es cambiar el relato de los museos. No entendemos lo que es cambiar las narrativas. No entendemos lo que es innovar y mirar e investigar con otras perspectivas de mirada mucho más amplia. Una profesional de museo tiene que tener, la ética es un valor individual. La técnica es lo que vamos adquiriendo día a día. No podemos decir, ay, es que miedo la inteligencia artificial. Y ahora, ayer, qué miedo Internet. Ay, qué miedo una cartela de color lila. Ay, qué miedo. ¿Entendéis? Y luego el concepto de empatía, que es otra palabra secuestrada por el sistema. O trabajamos las estrategias de alteridad real para saber qué es lo que necesitamos cada una de nosotros y cada uno de nosotros en las realidades de los museos como medio de comunicación con credibilidad, que las narrativas tienen que ir cambiando independientemente de, es que ¿cómo voy a cambiar la narrativa si tengo las mismas piezas? Pues cambiando tú. Cambiando tú. Bien. Este es el camino. Este es el camino. Antes hablábamos. Nosotros montamos lo que decía él. En el año, justo va a hacer ahora 18 años, el 13 de julio, montamos un pazo en el Pazo de Tor, en Monforte de Lemos, pues es el pazo que representa la fidalguía gallega. Entonces lo representamos la fidalguía, es decir, era un montaje condicionado por un testamento y solamente era la fidalguía. Años después, cuando empezamos a trabajar esta mirada de por qué dejamos fuera a tanta gente, pues nos planteamos qué pasa con las historias de las niñas y de los niños, dónde están representadas en los museos. Vienen como público cautivo, pero nosotros en ese pazo, una niña con 9 años empieza a trabajar de criada allí y se jubila porque la señora, cuando nos dona el pazo a su muerte, hace que contratemos al personal, la contratemos como personal. Entonces decidimos rescatar la historia de Angelita, Angelita que está viva. ¿Qué pasa? Hasta llegar ahí hubo muchísimos proyectos muchísimos proyectos, a ver, he puesto lo de la caja metafórica, que son los últimos de los 3 años en el rescate de memoria y en cómo te enfrentas a compartir las memorias que te van aportando trabajando con el tercer sector. Pues yo qué sé, cuando hablábamos de la comunidad LGTBI, pues bueno, nosotros también hicimos todo un trabajo de memoria con el grupo Indaga para sacar de ahí una aplicación y poner en valor esas historias ocultas, soterradas sobre la comunidad LGTBI de toda nuestra provincia. Las mujeres de uno de nuestros pueblos en Friol, cada uno de estos proyectos tiene muchas historias detrás. Pero me voy a sentar y os voy a enseñar, este es el camino. El camino es
empezar con el mar, con las mujeres del mar, con Amar Amar, con todas las historias de vida no narradas y contadas, pero como veréis, no llega con hacer, no eran propuestas que iban incorporando ya nuevas capas. Es decir, es como si estuviéramos haciendo un ejercicio de arqueología emocional, de ver en nuestro territorio qué es lo que debemos ir incorporando. Entonces, bueno, la vida tras los laberintos mentales también tiene que ver con qué pasa a día de hoy con todo el tema de salud mental. Luego, concretamente, bueno, Galicia tiene un nivel de suicidio altísimo, tenemos unos porcentajes y unas cifras que hay que tomar medidas, somos los que más psicofármacos consumimos, sin embargo, menos médicos de atención primaria tenemos. Todas estas historias tenemos la suerte, digo, de encontrar en nuestros archivos documentos vinculados con el primer, es una historia enterrada, ¿no? El primer proyecto arquitectónico para un psiquiátrico de Galicia, o saber que el edificio que ocupa hoy actualmente el Museo de Lugo tuvo 11 celdas dedicadas a psiquiátrico, y ver cómo, bueno, muchas historias que tenéis que ir ahí a verlas, porque no voy a hacerme spoiler de mí misma, pero sí que la pregunta es que cuando llegas es siempre lo que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo. ¿Qué pasa? Entonces, cada uno de estos proyectos da respuesta a un qué pasa. Es decir, podríamos enfocarnos exclusivamente en el problema. La red lo que hace es intentar buscar o ver de qué manera podemos enfrentar para visibilizar ese problema y cómo podrían ser herramientas de visibilización. Desde una mirada ecofeminista, porque es la única manera, desde la justicia social de Nancy Fraser, desde el 99% de no dejar a nadie fuera. Entonces, son formatos innovadores, webseries, ir incorporando. Lógicamente, y como dice Santos Mateo, pues no salimos y tenemos que estar ahí dando la paliza y convirtiéndonos, parece que bueno, ahí para visibilizar lo que está pasando, porque no es lo que pasa en el museo, esto es lo que pasa en una comunidad que se ha apropiado del museo, o sea, que es su museo, que comparte y colabora y vive y teje y genera actividad. Bueno, este era el de proximidad de Junjana. La historia, por ejemplo, de un niño que fue uno de los niños de la expedición de Balmis, abandonado al lado de uno de nuestros museos. Bueno, pues es también la historia de un expósito. ¿Qué pasa con los expósitos? ¿Qué pasa con las amas de cría? ¿Qué pasa? Hay tantas historias. ¿Qué pasa con las historias de solidaridad? ¿Qué pasa cómo trabajamos con los adolescentes? Nos quejamos de que no entran, pero si no les hablamos el mismo código, si estamos hablando chino inicial para los adolescentes y luego nos quejamos de que no entren. Somos una provincia que tiene el 278,81% de nivel de envejecimiento, con un porcentaje muy alto de mujeres. ¿Qué pasa con esa comunidad? También son historias soterradas. Bueno, pues de eso hemos convertido también propuestas también donde se incorpora la sabiduría de las personas mayores en todas estas historias soterradas. Bien. El primer proyecto se llama La vida tras los mantelos da Fortaleza ao Pazo. En Galicia tenemos la figura de, bueno, en el siglo XVIII había mujeres que eran espontaneadas, ¿no? Eran mujeres que se quedaban embarazadas. Es una figura que solamente, un proceso judicial que solamente lo había en Galicia y también algún ejemplo en Francia. Entonces, con alguno de los documentos, nosotros tenemos el caso de una mujer que en 1737 fue violada. Ella se presenta en el juzgado con su padre en el sentido de no ser represaliada, ¿no? Y a la vez denuncia que ha sido violada. Bueno, pues todo ese material, lo que hacemos es que, como un material de archivo, la importancia de contemporaneizar el pasado, o sea, de convertirlo, de hacer que artistas contemporáneas trabajen con ese material y generen nuevos relatos, ¿no? Entonces, bueno, formó parte, ella, cuando se presenta a declarar, María González, que así lo dice, pues aparte de decir que fue violada y estaba embarazada y tal, y gana precisamente, a él le obligan a pagar una cantidad y tiene como una orden de alejamiento, dicho con otras palabras, ¿no? Lo que hace es que dice
que la viola. Entonces él dice, no la violo, yo tenía un rollo, o sea, tenía una relación con ella. Y pone de testigo a un sastre de Lugo, que en teoría le había hecho una capa, un mantelo. Por eso decimos, la vida tras los mantelos da fortaleza o pazo. La fortaleza es una fortaleza medieval que fue derribada por la guerra de los irmandiños, una revuelta general, ¿vale? Y el Pazo es el otro museo, el Pazo de Tor, del siglo XVIII, con lo cual hacemos un recorrido de qué pasa con las mujeres desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, porque todos estos relatos que van surgiendo, artistas contemporáneos lo van trabajando a través de distintas propuestas. Bien. Esta es la historia de Angelita. Angelita, cuando se va a hacer con 9 años, esta ya es el otro museo, ¿vale? Primero es la fortaleza y ahora entramos en lo que es el Pazo de Tor. Y la planta baja dedicada al mundo del servicio, que es lo que acabamos de restaurar, de hacer y de colocar los objetos. Bien, ella cuando va a hacer su comunión y el padre de la señora estaba ciego y entonces lo que la escucha y le dice a la familia, era hija de una familia muy pobre, que si le dejaban la niña. Entonces, lo curioso es que la contrata y primero empieza a dormir en esta habitación. Entonces, como ella está viva, va contando todo el relato de cómo va haciendo todo el recorrido por ese museo. Yo digo que esta experiencia, por mucho que la diga, acaba de venir María de allí, si no la vais, si la veis, es imposible. Todos sus grafitis, todas sus historias, cómo se rescata esta historia, y estamos trabajando desigualdades de género, desigualdades de ciclo de vida y desigualdades de clase en un mismo proyecto. Cómo a través de esos objetos, trabajando el propio espacio y el propio territorio, pues se consigue bueno, pues todo lo que estáis viendo aquí. Este es el documento. Esta es una pezonera que servía para cuando las mujeres iban a dar de mamar, o sea, las amas de cría. Bueno, tenemos una señora que está viva y que nos ha contado la historia de esta pieza. Ella iba a dar de mamar a gente rica, entonces esto no quiere decir que todas las pezoneras de barro sean utilizadas para eso, es que aquí cuenta la historia de una mujer concreta de Pontenova que lo vivió. La señora rica no quería que le diera de mamar con su pezón porque el niño se encariñaba y le obligó a utilizar esta pieza, con lo cual utilizamos la pezonera para poner el foco también en lo que es un objeto con una lectura que puede ser múltiple en este caso porque está hablando del testimonio de ella, y al lado una página de periódico de una periodista que con criterio ha hecho un trabajo de investigación y ha hecho un trabajo de divulgación serio y importante, y que pretende ser crítico en el proyecto museológico. Lo que hace es que las personas que trabajan en educación ponemos el foco en el hecho de que qué pasa cuando las historiadoras y historiadores tengan que mirar las hemerotecas, cómo van a saber diferenciar dónde está la verdad, la noticia. Quiero decir, todo ese trabajo crítico y de pensamiento crítico que puede generar, como lo decía antes nuestra compañera. Bueno, a ver si tengo. Bueno, gracias a esto también, Pame Pereira y Che Marchesi han incorporado también un nuevo relato. O sea, han incorporado el nuevo relato en el propio museo, en el Museo Pazo de Tor, contando también todo su relato. Me estoy haciendo un lío que ni yo misma me entiendo. Bien, voy a seguir guión, a ver. Dos museos, uno en Monforte y otro en San Payo de Narla, un castillo y un pazo. Vale. En Galicia tiene mucho que ver con la situación también de identidades, ¿vale? A revueltas irmandiñas se derrumban los castillos, pero no nos permiten seguir construyendo castillos ni restaurándolos, con lo cual lo que se restaura son los pazos. Al tener los dos edificios nos sirve también para generar el lazo entre los dos museos. Bien. El cambio de relato son las R's, pero con pregunta, porque mirando hacia nosotras, hacia dentro de nosotras, ¿no? Reconocer, estamos reconociendo, estamos representando, estamos redistribuyendo. Este es nuestro héroe vuelve a casa, es la historia de Juan Antonio, de ese niño que es un expósito y que hoy ya lo hemos traído y ya está incorporando en el nuevo relato permanente de la institución.
La vida tras los laberintos mentales, todos los documentos. Esta puerta es una puerta de un horno del psiquiátrico de Lugo. Cuando el psiquiátrico se cierra, nos la trajimos para el museo. Nunca sabríamos que hoy la podríamos llegar a utilizar. Y forma parte de este nuevo proyecto, que también es otra historia soterrada. También Elena Pardo Reguera era hija de Gumersindo Pardo Reguera, que era un artista que su hijo estaba muy relacionado con Picasso. Él era un costumbrista, nació en Los Ancares, en Lugo, tenía una farmacia en La Coruña, y es curioso porque ella, que hacía escenas costumbristas con sus trapos, lo que su padre y sus hermanos pintaba, ella lo hacía, pero a pesar de que lo dona al museo, estas figuras costumbristas nunca salieron del almacén. Entonces, bueno, le estamos dando vida, ¿no? Mujeres das, mujeres nas aldeas. Esto también es otro relato que hemos incorporado porque antes os hablaba del nivel de envejecimiento de Lugo. En nuestra provincia las mujeres migrantes están cuidando a nuestros mayores, pero cuando la persona se muere no tienen papeles, se vuelven a ir. Y la historia es la diferencia, porque hablar del concepto mujeres rurais no es real. Nosotros, la red, esto lo que habla de Soterradas es ese museo que utiliza el microscopio y el telescopio para mirar la más microrealidad. ¿Cuál es el problema real de esas mujeres migrantes que están hoy en Lugo trabajando en nuestro rural, cuidando a nuestros mayores? Bueno, pues el relato se está incorporando. Y no es un evento, no es algo que continúa. Euso Memoria de Arrapadas. Esto es un proyecto que viene de fuera, la importancia de tejer redes, pero siendo un proyecto artístico que nace en Valencia, este proyecto consigue que se recupere la memoria de las mujeres rapadas de nuestra provincia y que a su vez se incorpore al proyecto de Soterradas. Historia del futuro, contemporaneizar el pasado. Esta es la Historia del futuro, es un libro, lo que os decía que el catálogo, la portada es de la primera novela de ciencia ficción portuguesa y en este caso, bueno, como Pamén Pereira va contando todo el relato, pero además es curioso porque utilizando también mucho de I+D, ¿no? Con unas narrativas y con un descubrimiento a nivel de proyecto museológico, para no tener recursos económicos, hay el mayor recurso que es la imaginación, ¿no? Y ha hecho verdaderas maravillas. Luego, ahora, era lo que os decíamos, por eso lo que es el nuevo proyecto. Estamos desde la investigación educativa recuperando historias no contadas sobre otras vidas contextualizadas en este edificio. Este edificio, que hoy se han quitado las cartelas y las piezas, solo quedan las piezas de la planta baja, ¿vale? Es un castillo fortaleza. El asalto a este castillo por parte de un grupo de adolescentes el día 1, que van a pasar la noche, van a estar 48 horas allí. Las cartelas se han quitado, pero empieza un cuenta atrás. Es decir, cuando estén las cartelas, serán cartelas dignas, en donde se trabajará de forma rigurosa los contextos, la comunicación, la información, el indagar, el investigar otras vidas y otros contextos. Este edificio, en el año 83, se traslada allí la sección de etnografía del Museo Provincial de Lugo, solo porque no tenía espacio, y se traslada sin ningún contexto, pero además tapando lo que arquitectónicamente era una maravilla, las marcas de piedra, bueno, las vidas de lo que ahí pasó. La mujer de uno de los dueños de Vasco das Seijas fue asesinada por su marido, Catalina de Santirso. Esa historia estaba borrada porque al final era como lendario. Hoy lo puedes hacer, lo puedes documentar. Este museo, al lado de sus ventanas, tiene unos bancos de piedra que son los parladoiros, con lo cual reivindicamos ese museo donde la conversación, se van a sacar además al hilo de temas para generar conversación, para generar relatos actuales, relatos novedosos, el relato que quieran de lo que pase, ¿no? Esta es la... ¿Por qué lo estamos haciendo así? Esto es el compromiso político del MINOM, ¿no? Nosotros sabéis, para las que no nos conozcáis, nosotros desde hace 25 años, nuestra manera de gestionar todos los temas vinculados con la igualdad tienen que ver con MINOM, nuestros vecinos portugueses y también brasileños, ¿no? Entonces, el compromiso político del MINOM implica no separar la museología de y para la vida. Antes lo había puesto en la diapo, ¿no? De los museos, lo de Mario Chagas, ¿os sirven para la vida o no sirven para nada? Bueno, pues el concepto de cuidado y hospitalidad, una museología innovadora, responsable, digna, rebelde, activa, reactiva y militante. Y lo digo también teniendo en cuenta lo que estamos viviendo actualmente. Ayer lo comentaba con María,
claro, yo venir a Cataluña es como venir al futuro, ¿no? O sea, de verdad, es que no sabéis lo que tenéis hasta que lo perdéis. Es que sois innovación, de verdad, con todo lo que pueda. Entonces, a veces cuando te encuentras que dicen, antes las amenazas de Internet y ahora ves que te dicen las amenazas de la IA, ¿no? Y entonces empiezan, y digo, pero es que la inteligencia artificial en los años 60... Quiero decirte, esta necesidad como profesionales de museo de por qué no miramos las posibilidades que nos dan las cosas en vez de ponernos y ser capaces de ir un paso por delante, ¿no? Informándonos y formándonos. Esto es lo que es la museología innovadora, responsable, digna y ese museo crítico. Y esas preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo. Y estas palabras que tienen que ver con el ecofeminismo, acceso, integración, inclusión, igualdad y sostenibilidad. Volvemos a lo mismo, acceso es abrir la puerta, integración es buscar herramientas, la inclusión no es el todo nada, es esa utopía que nos mueve y que nos lleva, que nos aleja de las distopias. Y el concepto de igualdad, ¿no? Y luego sostenibilidad, que es sostener la vida. Y luego entender que sí, creérnoslo de una vez, los museos somos generadores de cambio social y tenemos que ser desde la acción educativa. Si tratamos muy mal en nuestras instituciones a la educación, antes lo comentaba también Asun, o sea, el museo no es, la educación es una función transversal y troncal, no es un servicio. Si estamos privatizando, y el concepto de privatizar, digo, es ningunear, ahí podremos ver que una vez más, ¿qué importancia? ¿Cómo vamos a generar? ¿Cómo vamos a incorporar todas estas miradas? ¿Esto quién lo va a hacer? Porque hablar de clase, de género, ¿quién trabaja estas herramientas? Hablar de difusión, de divulgación científica, de tal, ¿quién lo hace? ¿Lo vamos a seguir haciendo como el Museo del 19 viviendo en el 2024? ¿O vamos a ponernos las pilas y ser capaces de entender que para poder generar un cambio tenemos que trabajar dentro de nosotras mismas el propio cambio? Hablar de derechos culturales aquí, que hablábamos, bueno, ahora esto no, cuando se hizo no estaba un jazmín de directora general, pero bueno, están ahí. Somos países que legislamos para no cumplir y los museos más que ningunos. Porque además vivimos desde... O sea, es que es curioso, yo empiezo a preguntaros cuántas personas trabajan en vuestros museos, ¿dónde están los departamentos de investigación, de conservación, de difusión, de educación? O sea, ¿qué es un museo? Por favor, ¿qué es un museo? Porque tú vas a un restaurante y tiene cocina, cocinera, camarero, te despacha, pero ¿qué es un museo? O sea, volvemos a lo mismo, es que nos cansamos de decir esto. El acceso al patrimonio es un derecho fundamental. Hablar del acceso al patrimonio y luego que ese acceso te defraude porque no está representado es bastante frustrante. ¿Vale? ¿Dónde están esas microhistorias? ¿Dónde están esas microrealidades? ¿Dónde está ese rigor científico que está haciendo trabajo de investigación día a día y que por culpa de trabajar desde el minifundio de mi tesoro no compartimos conocimiento? La clave es compartir conocimiento, crecer juntas y juntos, desde los distintos ámbitos, tejer redes juntas y juntos, porque es la única forma que podamos plantar cara a lo que viene. El acceso al patrimonio es un derecho fundamental. La igualdad es un derecho fundamental, no podemos permitir que nos la quiten. No podemos que las fake news que están contaminando la mente de la gente, haciendo ver que la amenaza son los migrantes, la amenaza es la igualdad, la amenaza son estas locas feministas que mira tú lo que quieren machacar a los hombres y hacer albóndigas con ellos. O sea, pero claro, en los museos trabajamos personas y tenemos unos organigramas que hay que humanizar, porque para poder ser igualitarios es una cuestión de democratización. Y la democracia o la practicamos o nos la quitan. Estos son nuestros 4 museos. Nosotros, alguien en el año 32 pensaba lo mismo que pensamos mis compañeras y yo en nuestros museos. De hecho, cuando nació nuestro primer museo ya dice, este museo nace con un carácter eminentemente educativo. Bien. Pero es que en el año 61 esta circular la recibieron todos los museos del Estado español, en la que le pide a los museos que sean inclusivos, igualitarios, accesibles. Es el año 1961. Pero es que vamos a seguir dando vueltas alrededor y a ver y venga y a vuelta. No.
Luego otra cosa que me gustaría insistir a la hora de generar historias soterradas. Los principios que tenemos no cambian, pero los valores sí. Son cambiantes, son susceptibles de modificación, son frágiles y vulnerables, son numerosos y diversos. Y ojo, no confundir valores con principios. Por una razón, y lo digo, es muy importante, porque cuando buscamos, cuando estamos investigando nuestros propios relatos, muchas veces esas fake news están dentro de nosotras. Y sin querer, yo os digo que cuando empecé mi primer proyecto de igualdad de la red museística, cuando yo era joven en el Paleolítico Superior, era un recorrido feminista que era exclusivamente los estereotipos que el patriarcado nos había puesto. Era, vamos a la cocina, sartén, o sea, era surrealista. Bueno, generar redes de valores y vínculos, esto es soterradas. Eso es soterradas. La responsabilidad social y nuestros valores sociales y comunitarios nos lleva a generar cambios, bueno, la hoja de ruta 1932 y dónde estamos. Luego otra cosa importante, que creo que también es importante a la hora de lo de los relatos, cómo cambiamos los relatos, las narrativas, tal, o sea, es que conocer es comprender, comprender es respetar, respetar, esto no lo digo yo, es de Olaya Fontal. Respetar es valorar, sensibilizar, cuidar, disfrutar, transmitir, patrimonializar y vinculizar. ¿Por qué nos cuesta tantísimo entender que si no hacemos un proceso de conocimiento no van a entender lo que hacemos? Y lo digo también cuando tienes responsabilidad de gestión en las instituciones. Cuando trabajas con políticos tienes que hacer este trabajo. Conocer, conocimiento y acceso al patrimonio. En nuestro presente, la figura de las palabreras y palabreros. En la cultura wayuu existe el palabrero que media entre un conflicto. Trabajar en la igualdad y las historias enterradas en los museos supone ser palabreras. Ese mediador de la cultura wayuu, ¿por qué educamos en el consenso y no educamos en el conflicto? Tenemos que ser capaces de trabajar y de gestionar el conflicto, sobre todo porque los museos somos espacios de conflicto permanente. Y bienvenido el conflicto, pero hay que saberlo gestionar. Una cosa es el conflicto y otra es, o sea, es que es maravilloso, la crítica al conflicto, de ahí se aprende, se sacan nuevos. Los caminos expandidos y los ejes de las desigualdades. Soterradas habla de esto, de clase social, de diversidad funcional, de discapacidad, de ciclos de vida, de orientación sexual, de migración, de racialización, bueno, lo que es, sabéis vosotras mejor que yo, que aquí lo estáis aplicando en montones de instituciones. ¿Hacia dónde vamos? El banco de peces. Y ahora quería enseñaros una cosita que no iba a ser para aquí, pero me pareció que podía ser interesante. Desde el punto de vista de reflexionar, antes cuando hablaba, nosotros ahora estamos trabajando mucho el tema de cambiar los tiempos. Vosotros no sois conscientes de la crispación que hay. Si no somos capaces de cerrar los ojos y replantearnos, cada institución tiene que tener su propia caja de herramientas. Y es importante parar para ver en qué estamos fallando, cerrar los ojos y reflexionar, porque es imprescindible para un museo sostenible, ¿no? Saber ejercer los liderazgos sostenibles. Lo digo porque a mí me gustaría estar dando esta conferencia hablando de todos los errores cometidos a lo largo del intentar generar relatos, nuevos relatos, ¿vale? Esa inteligencia emocional sostenible. Hay que construir profesionales de museos resilientes y que los profesionales de museos resilientes crean públicos resilientes y entendiendo la resiliencia como la capacidad inherente a cualquier sistema de absorber los choques externos y reorganizarse. Esto es fundamental. Con lo que nos está viniendo es que tenemos que tener armas. El concepto de arma no es el MUT, pero de verdad es que yo he venido sumamente asustado con lo que está pasando en otros territorios y de verdad que creo que no podemos perder el tiempo en hacer tonterías. Tenemos que reactivar el poder que tiene el museo realmente para mejorar. Innovar es una cuestión de actitud y de cultura organizacional. El liderazgo cultural es tener visión, empatía, comunidad y resiliencia. El concepto de interdependencia, un optimismo crítico, que esto, bueno, una concienciación positiva, saber cuál es el índice de bienestar y que tenemos, el índice de felicidad nacional bruta, son cifras que nos podrían a poner los pelos de punta, saber que es más allá. Redefinir la idea de progreso. Sobre todo, esto lo pongo porque antes cuando comentábamos lo del número 1, el museo importante, ¿qué es el progreso? ¿Qué es la idea importante? ¿Qué es bienestar?
la falsa grandeza de las cosas grandes, redefinir las necesidades. Esto es generar nuevos relatos igualitarios en el museo. Esto es poner a las mujeres en el centro, poner a las personas en el centro, reaprender y cambiar nuestros valores. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, pero con esta diapo. Enfrentarnos a nuestros miedos, la terapia de la exposición, y no es dejar de tener miedo, sino seguir adelante, fuerte a pesar de él. He llegado hasta aquí porque antes he tenido una conversación conmigo misma y también con otras personas, pero me ha hecho pensar que todos tenemos voz, pero en este momento hay mucha gente que está en el mundo de nuestros museos y también de las universidades y del ámbito cultural, que empieza a tener miedo, que tiene miedo. Y esas son historias soterradas tan importantes para poner encima de esta mesa hoy, que contaros el proyecto museológico y museográfico que estamos llevando a cabo. Creo que es muy importante que los que tenemos voz denunciemos que nos tenemos que unir, que tenemos que trabajar juntas, que solamente desde esa mirada ecofeminista podemos ayudar a generar museos y espacios patrimoniales que generen y nos ayuden a una transformación social que sirvan de barrera. Os esperamos en Lugo para no hacer spoiler de cada uno de estos proyectos, para que conozcáis los 4 museos de la red, los que no los conocéis. Y nada más, gracias.